Hola a todos, esta es la clase uno del curso de Física Computacional, el grupo B. Entonces, vamos a partir de un viaje compartir. Que lo vamos a mandar al fondo porque no es necesario. Ya, entonces, está- ahí está, ahí está. Simplemente que estaba por el otro lado. Ya, entonces, la motivación del curso en general es tratar de... Es divertido porque como tengo que repetir la misma clase de la semana pasada, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible de la semana pasada, pero vamos cada curso va a tener su gracia. Entonces, primero que nada, antes de partir con la motivación, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia o usan el computador para algo más que escribir informes o ver videos, cosas así? ¿Se han tenido alguna chance de enfrentarse a algo similar a programación o usar algún software que les permita trabajar de alguna forma, no simplemente consumir objetos de Internet? Más o menos, más o menos tienen experiencia ya. La idea es que el curso, como es durante la carrera, es la primera instancia formal de formación donde ustedes se van a enfrentar con computadores. La idea es que los que ya tienen experiencia van a ir un poquito más aventajados, pero la idea es que al final del semestre tengan una idea clara de lo que sucede y cómo se pueden utilizar los computadores para poder resolver problemas de física. Entonces, primero que nada, la motivación del curso, como les digo, es el uso cotidiano del computador, en el sentido de que la más probable es que muchos de ustedes utilicen los computadores o el teléfono simplemente para consumir información, tipo video o redes sociales. Y cuando se enfrentan a utilizar el computador como herramienta, es cuando se dan cuenta lo importante que es ese conocimiento que no se enseña tal vez en los colegios o no se enseña durante los primeros años de la carrera, sino que hay que irlo desarrollando con paso a paso. También es bastante útil el uso de computadores, especialmente ustedes que ya han tenido cursos en la carrera donde los problemas de los ejercicios, de las preguntas de los problemas, tienden a ser problemas que tienen solución analítica, donde sale una expresión, puede salir una expresión fea, pero hay una expresión cerrada y eso se le evalúa, a que en realidad podemos usar los computadores para esos casos donde no tenemos una solución bonita, donde necesitamos ir resolviéndolo, de cierta forma, como a fuerza bruta, encontrar la solución. Y para eso nos puede servir los computadores en general o programar para poder hacer un modelamiento de un sistema. Cuando tenemos muchas variables que en papel y lápiz no nos va a salir, vamos a necesitar usar algo que sea más consistente, porque ya sabemos que nosotros haciendo álgebra, de vez en cuando se nos pasa un -1 o un raíz de 2 y después no encontramos la solución. El computador en ese sentido, mientras ustedes le enseñen bien lo que quieren hacer, lo va a hacer de acuerdo a sus instrucciones. También para poder generar simulaciones de procesos físicos, ya que usualmente, como les comentaba, los cursos, primero la carrera trata de ser bien sectorizado sobre el fenómeno físico que se está describiendo, pero después se dan cuenta que los sectores interaccionan entre ellos. Por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, siempre usted tiene una carga puntual que ejerce una fuerza sobre la otra, pero las cargas están quietas. Y usualmente, si usted pone una carga puntual en el mundo real, ideal pero real, si pone una carga puntual aquí y pongo otra carga, inmediatamente ya el hecho de traer una carga de lejos, ya van a estar sintiéndose una a la otra y dejarlas quietas va a ser imposible, sin meter algo que pudiera destruir el sistema. Entonces, para hacer simulaciones más realistas sobre procesos físicos, también otro punto que es súper útil, si lo aprenden, por ejemplo, lo que se llama hacer programitas con un lenguaje que se llama Bash, es para poder hacer tareas automatizables y repetitivas. O sea, si yo tengo que mandar un correo electrónico a cada uno de ustedes cada vez, me volvería loco. Por eso prefiero usar alguna herramienta que me permita mandar el correo electrónico todos de un viaje. O inclusive hay herramientas más relacionadas con ofimática, tipo que tienen un Excel con una lista de correo electrónico y los nombres, y si lo configuran astutamente con su software de envío de correo electrónico, pueden crear un correo donde sale hola, nombre, a ese correo electrónico, con un cierto texto especializado para cada uno, sin necesidad de que cada uno que una persona tenga que estar escribiendo el correo. Entonces, en ese sentido, tareas que sepamos cómo sistematizarlas y hacerlas repetitivo, el computador lo va a poder hacer 1000 veces mejor que lo que podemos hacerlo nosotros. También en la era actual,
el manejo de los volúmenes de datos, cuando son muy grandes, se hace difícil manejarlo a escala humana. O sea, ustedes no han tenido las chances, pero tratar de manejar muchos datos, por ejemplo, con Excel, es una herramienta que es rápidamente degrada un computador porque consume mucha memoria y cosas así. Entonces, a veces hay que empezar a buscar qué otras herramientas nos pueden ayudar. Y en este punto, los que están interesados en, por ejemplo, en astronomía o en simulaciones de sistemas complejos o física de partículas en general, van a tener que lidiar con la parte de volúmenes de datos que van a ser gigantes. Y para eso podrían hacerlo a mano, pero se van a tardar la vida misma. Mejor algo que lo haga más rápido y no se tarde una semana o un mes. Y también lo último, que es donde se le saca más partido desde el punto de vista comercial y no tanto comercial, también científico, es la visualización de datos. Cada vez que ustedes tengan resultados científicos y quieran presentarlos a otras personas, cómo los presenten de forma gráfica, va a ser mucho más fácil de mandar un mensaje al resto. Si yo digo que tengo una fórmula y pongo una fórmula que está llena de integrales, la mayoría de la gente, del público al que le estoy tratando de mostrar la idea, no me la va a entender, por ejemplo, si es que es una cosa más alguien que está metiéndose en un negocio, pero si soy capaz de visualizarlo y mostrar que es en un eje tengo algo y en el otro eje tengo el resultado y me salen las curvas y lo pongo en un colorcito, y si eso está más encima con datos reales de personas, etcétera, etcétera, se puede mandar una idea mucho más potente que por mucho que yo la trate de explicar mil veces. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el uso de computadores se ha vuelto en una de las herramientas más importantes que toda carrera de corte científico deberían tener. Puedes encender esto, se nota bastante rápido el calor humano en la sala. La otra vez pasó lo mismo. Así como, no sé, yo ya tengo calor, pero en un ratito más ya se van a dar cuenta. O sea, ahora lo puse en modo ventilador nomás. No lo puse en modo aire acondicionado para que no se vayan a enfermar más. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo distintos ejemplos, ya que esta es la primera clase de introducción. Ahora les voy a mostrar cómo, qué cosas podrían llegar a hacer, no al terminar este curso, pero sí, si tiene una carrera científica donde quisieran analizar distintos aspectos. Por ejemplo, en este caso, si queremos hacer simulaciones, modelamiento de sistemas físicos, uno de los tipos de los posibles escenarios que se podrían topar sería dependiendo de su interés de investigación, sería el hecho de modelar cómo se forman las estructuras del universo. O sea, usualmente cuando uno piensa en el universo después del Big Bang, se imaginan una sopa de gas, por llamarlo así, más o menos homogénea. Y como bien sabemos, existe la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad, poco a poco, las pequeñas sobredensidades atraen más masa, y la cosa que se va formando una estructura, en este caso, una simulación en base a lo que se conoce como materia oscura, a, la, a las distintas, o sea, cómo estas estructuras se van formando debido a la presencia de la gravedad y de la dinámica inicial que tenía el universo. Entonces, para poder formar estas estructuras, primero tengo que saber que si tengo una simulación bueno, esto nada que ver, simplemente se activó el autoplay, lo voy a desactivar porque la vez pasada también empezaba con esa. Place off, ahí está. Entonces, por ejemplo, si usted está interesado en la parte de modelamiento a nivel de la formación de estructuras, ustedes saben de que las estructuras que hay en el universo se observan. Ahí están los telescopios tipo el Sloan Digital Sky Telescope o Survey, perdón, que lo que hace es mirar en distintas eh, secciones del cielo a redshift alto, que eso quiere decir que es muy hacia atrás en el tiempo, y se va dando cuenta de que a tiempos tardíos, o sea, más cerca de la Tierra, hay estructuras que están bien formadas y a medida que se va alejando o retrocediendo el tiempo, esas estructuras, o sea, las cantidades de galaxias que hay, empiezan a ser cada vez más homogéneas. Entonces, si yo voy a hacer una simulación que quiero que el universo en el cual estamos viviendo sea representado por la simulación, voy a tener que entender primero cuántos objetos tengo que poner a interactuar en mi simulación y cuáles son las reglas de la naturaleza que tienen que estar de acuerdo para que esa simulación y el mundo real estén en el mismo pie. Entonces, para eso, primero tengo que tener una confianza grande de que mi simulación va a funcionar a la primera y después
tener la herramienta de cómo poder hacer. Entonces, en ese sentido, la simulación, y esto se llama simulaciones de n cuerpo, porque como no puedo simular todas las partículas que hay en el universo, tengo que hacer una suposición, y puedo hacer suposiciones de que cada partícula tiene 50 masas solares, y pongo 10 a la... ¿Cuánto ponen? Como 10 a la 20 partículas de 10 a la de 50 masas solares a interactuar con gravedad y después de mucho tiempo se empiezan a formar este tipo de estructuras. Y eso son las, por ejemplo, un caso que se puede, en el cual se puede usar el computador para obtener un resultado científico. También, más relacionado con una parte tal vez ingenieril, pero también con física no lineal y física más de, también relacionada con investigación, es la simulación o hacer física de fluidos. Lamentablemente en la carrera no tienen cursos de física de fluido en sí, pero aquí lo que están haciendo, a ver si se... Ahora sí, vamos a ponerle pausa para partir de nuevo, que se vaya al modo full screen. Está sufriendo con el full screen. Bueno, da lo mismo. Entonces lo que está pasando acá es que están haciendo chocar o interactuar dos anillos de fluido. No sé si se han dado cuenta a veces cuando la gente fuma, dependiendo de la forma como expulse el humo, puede formar que se forme un anillito, como una dona de humo, que básicamente se conoce como una vorticidad, ya que está en cierta forma girando sobre sí mismo el humo, o sea, hay una columna de aire. Vamos a ver, la, así también queda en el video. La vez pasada me di cuenta que las cosas que rayé en la pizarra no se quedaron. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo, alguien lanza, esto lo estamos viendo de lado. O sea, digamos que esto es así como un donut de esa forma. Y lo que está pasando con el aire es que, como está girando así, de adentro hacia afuera, por decirlo así, logra mantener una cierta estabilidad. Y por eso esos anillos pueden cubrir distancias muy largas sin perturbarse, sin destruirse. Ahora la cosa que eso más o menos se puede simular o se puede modelar matemáticamente, analíticamente más o menos bien. Lo que no puede, se puede modelar, especialmente en el caso de fluidos, es el hecho cuando estos objetos se interfieren unos a otros. Y eso en parte porque la mecánica de fluidos en general entra en el régimen, debido a estas vorticidades, entra en el régimen de que se vuelve no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que analíticamente no se va a poder resolver nunca y numéricamente también va a ser difícil de modelar. Entonces, poder hacer simulaciones de este estilo requieren granjas de orden de computadores en general, de tal manera de poder visualizar bien. Por ejemplo, ahí tienen los dos anillos, las dos vorticidades, los dos anillos básicamente, y cuando chocan, todo eso, los códigos colores creo que son la presión, el perfil de presión que se está formando, y ahí se notan cómo se empieza a desarmar todo y cómo se hace un nudo de vorticidades. Y para poder modelar eso se requiere el computador, pero para poder modelarlo bien se requiere el computador aún más, eh, aún con mucha más precisión y con un conocimiento de que el computador no se está saltando nada, para que sea fidedigno con la simulación. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a abrir uno de estos rapiditos simplemente para que vean, en este caso creo que se puede apreciar mejor. Bueno, ahí están haciendo una máquina de humo y lo más probable es que van a lanzar un anillo y lo van a grabar en cámara lenta, en cámara rápida, perdón, para que se pueda graficar con toda la, o sea, para poder estudiarlo con todo el lujo y detalle. Entonces, lo más probable es que por ahí vayan a tirar el anillo, es que lo tiran luego. Ahí lo van a lanzar. A ver. Bueno, ya lo lanzaron porque ya llegó el tiempo, ¿no? Por ahí lo van a lanzar. Ahí sale el anillo. Y por otro lado, después tienen la cámara rápida para analizar el... Ahí está el slow motion. De ahí se ve que el anillo está girando de de forma entretenida. Ahora, claro, como todas estas cosas, esa es una descripción. El polvo, el humo que ustedes ven, que es polvo en suspensión, como
el anillo que está girando forma como una estructura cerrada, no hay polvo que se pierda, por eso se ve como un anillo. Formalmente, estos vórtices se forman en cualquier momento, simplemente, si se les puede poner algo adentro, se pueden observar, si no es simplemente aire girando que no lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo también de dónde es necesario, si quieren trabajar en áreas relacionadas con dinámica de fluido o hidrodinámica, ya sea para este caso en particular, pero si tienen una afición por objetos, por flujos, cómo el fluido se mueve en sistemas, por ejemplo, en tuberías, también van a haber fenómenos que son necesarios modelarlos, como por ejemplo lo que se conoce como golpe de ariete, que es cuando ustedes tienen un tubo, eso pasa en todos los edificios, que la fuente número uno de rotura de tubos en un edificio es el hecho de que el fluido, el agua, en este caso, se está moviendo, porque la gente abre las llaves y de repente por a veces motivo se cierra la llave de golpe y toda la energía que va del fluido que está en movimiento tiene que ir a algún lado. Como se para de golpe y el agua es un fluido incompresible, va a tratar de buscar por dónde disipar y usualmente disipa por donde el tubo está más débil y usualmente termina generando una rotura de tubería. Entonces, modelar eso y cómo esa onda como de presión que se propaga y rompe tubos, es necesario también empezar a modelar distintos con computadores. Especialmente porque las tuberías no son ideales, no tenemos solamente una tubería recta, sino que tenemos una tubería que tiene un codo, que después se separa en dos tubos, etcétera, etcétera. Imagínense cómo es una red de tuberías dentro de un edificio de muchos pisos. Otro caso, donde también es necesario, en general, también está relacionado con, por ejemplo, en los aceleradores de partículas. Y en este caso, nosotros tenemos que el computador, de nuevo no le gusta hacer el full screen. A ver, yo creo que lo que no le gusta el full screen es que... A ver, sí. Ya, pues, entonces, por ejemplo, aquí hay distintas etapas. Primero, poder generar este video en edición requirió computadores. Lo estamos viendo en computadores. Por otro lado, está la física de modelar esto y visualizar lo que está pasando, que eso ya es un cuento. Pero aquí, en este caso, el diseño del aparato que nos permite agarrar un núcleo de átomo de hidrógeno, o sea, un protón, y empezarlo a acelerar con campos electromagnéticos, no es llegar y generar el aparato y que funcione a la primera, sino que hay que modelarlo. Y para modelarlo necesitamos aplicar leyes físicas con distintos sistemas, usualmente con computadores, para que nos ayuden a indicar cuáles son los tamaños necesarios y cómo las piezas se tienen que ensamblar y estar seguro de que la inversión de tantos miles de millones de dólares no se vaya a la basura. Entonces, por otro lado, para poder este gran colisionador de hadrones que está en funcionamiento en CERN, ya poder hacer girar estos protones y que colisionen en un punto en específico del trayecto. Aquí vamos encima de un protón, este es el riel superconductor para poder mantener esos protones en un haz y también acelerados. Estas son como las distintas etapas, cómo se van acelerando una cavidad de radiofrecuencia que es necesario modelar también. Y todo aquí es una gran modelación, bueno, las distintas piezas, etcétera, etcétera. Pero la cosa importante, o por lo menos la idea de esta parte del que le estoy mostrando, es el hecho de que eh, cuando ustedes van a lograr que dos protones se encuentren y colisionen, va a dar pie a un montón de partículas. Y esas partículas hay que medirlas. Y medirlas no es simplemente que las veo a simple vista, sino que hay detectores que hay que entender cómo funcionan. Sí, con computadores de nuevo. Aparte de los detectores, aparecen un montón de partículas que usualmente no hay maquinaria, un computador que pueda gestionar tantos datos. Entonces hay distintas capas de análisis de datos. Estos son como, está contando las distintas. Vamos a adelantar a la parte de la colisión en sí. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de detectores, como van midiendo. Y la cosa es que eventualmente cada colisión va a producir un montón de datos, y ese montón de datos, en principio, no se analiza en el mismo colisionador, en el mismo CERN, sino que hay centros de datos distribuidos a nivel del mundo que se llama la GRID. En principio, aquí en Chile hay un GRID en la Universidad Federico Santa María, que permite también aliviar el caso de hacer la reducción de datos, para poder decir que, por ejemplo, existe un bosón de Higgs.
Para eso, el logro de poder decir, encontramos el bosón de Higgs, hay un uso extensivo de computadores en distintas etapas. No es simplemente un gran programa, sino que son millones de mini programitas que están dando vueltas para poder lograr ese logro de la ciencia. Entonces, cuando ustedes lo vean, poco a poco se tienen que ir convenciendo de que los computadores son una herramienta y la tienen que saber usar, como de la misma manera saben usar sus tarjetas de crédito, tomar la micro, lo que sea, vivir como personas. También el computador es una parte importante para su vida. ¿Qué otra cosa? Para temas un poquito más, eh, para temas un poquito más teóricos, por ejemplo, está el problema de los tres cuerpos. O sea, ustedes lo más probable que hayan visto en cursos de mecánica que cuando ven la parte de fuerzas centrales y ven que existen las órbitas, usualmente si tienen dos objetos pueden describir la órbita perfectamente. Se mueven en un plano, ese plano les da, si lo están viendo desde un punto de vista más astronómico, pueden encontrar las leyes de Kepler, solamente utilizando las leyes de Newton, conservación de momento angular, etcétera, etcétera. El punto es que cuando ustedes agarran un tercer objeto en el baile de estos dos objetos que orbitan, el problema se vuelve, no se puede resolver analíticamente. No hay una única ecuación, no hay una solución que, dadas las condiciones iniciales de nuestros tres objetos que están orbitando, van a poder conocer su evolución, sino que hay que entrar a resolverlo numéricamente. Bueno, ustedes pueden ver el video, va a estar todo está en el PDF de la charla, pero simplemente yo me quiero ir a la parte donde un sistema es modelado con el computador. Por ejemplo, si yo tengo acá lo que sería mi leyes de Newton, básicamente, y la ecuación de movimiento, yo voy a poder describir, o sea, teóricamente, yo voy a conocer por dónde se podría mover un objeto. Sería esto, que me diría la dirección. Si yo pongo una pelotita aquí, va a seguir la flecha. Acá como se está haciendo una espiral porque va perdiendo energía, hay viscosidad. Independiente de eso. El punto es que cuando ustedes se vayan a hacerlo con un computador, el computador, por mucho que ustedes quieran, funciona de forma discreta. O sea, no puede hacer no, la variable de tiempo para el computador no es un número real que tiene infinitos números entre medio, sino que tienen que ir haciéndolo de saltitos. Y cuánto hagan ese saltito, pueden tener un resultado que tiene sentido o no, dependiendo de lo importante que sea de cuán pequeño sea ese salto. Entonces, no sé en qué parte, aquí está, por ejemplo. Y acá es el final del video, después de que se vieron 22 minutos de video, se da cuenta que cómo somos, cuán confiable es nuestra solución. Y eso va a depender también del tamañito. Si lo hacemos con un tamaño chico, vamos a tener una resolución súper buena, pero puede ser que el computador esté corriendo años. Entonces y si lo hacemos muy tosco los saltos, no va a representar la física, y el problema de no representar la física es que no vamos a poder hacer predicciones de cómo va a evolucionar un sistema. Entonces, en el curso vamos a tratar de entender cuál es el rol y cómo fijar ese salto para que sea que no tengamos que esperar hasta infinito, hasta que seamos viejos, y que sea fidedigno con la resolución. Entonces, por ejemplo, aquí el tipo él toma saltos de ese tamaño. Y el problema de eso es que eventualmente se va a escapar, en vez de irse para adentro, hacia el espiral, los saltos son tan toscos que termina yéndose fuera del asunto. Si lo hace más fino, que creo que más adelante lo hace más fino, a ver si lo hace saltos más chicos, va a ser más fidedigno. Entonces ahí los va achicando. Entonces ahí se da cuenta de que en realidad eso es más parecido a lo que ocurre realmente que era lo que tenía originalmente. Entonces, cuando trabajen con un computador o cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, va a ser un punto importante el entender cómo, cómo entender que el computador sea como sea, una máquina que hace cálculos como una calculadora y por lo tanto no puede hacer cosas de forma continua. Por último, y esto lo tenía que haber abierto antes, no sé si lo vamos a poder, a ver si, porque este solo funciona en Brave. Eh, no, espere, a ver si se alcanza a cargar, pero por mientras que esperamos que se cargue,
Otra parte, porque ahora justo sale la noticia de que este observatorio de rayo gamma, el SWGO, va a ser instalado en la zona de donde está el Parque Astronómico de Antofagasta, que es la zona de Ontalma, por llamarlo así, zona de San Pedro. Y la idea de este telescopio es que va a medir rayos gamma que llegan del espacio, pero los rayos gamma no llegan al detector, llegan a la atmósfera alta, donde chocan con moléculas de oxígeno, de nitrógeno, esas se rompen y lo que termina llegando a la superficie, a donde va a estar el detector, simplemente es una lluvia de partículas. Y esa lluvia de partículas se va a detectar con un arreglo de tanques. Ahora cuando se cargue el video lo vamos a ver más tarde. Y la idea es saber, con lo que mido en la Tierra, qué fue lo que llegó allá arriba. Y para eso requieren computador. De nuevo, primero para leer todos esos datos, cómo se van encendiendo los tanques a medida que las partículas lleguen, y saber hacer la reconstrucción para saber de dónde vino esa partícula inicial, el rayo gamma, con qué dirección, o que si esa señal que estamos midiendo no es un rayo gamma, es un protón, saber distinguir qué tipo de partícula es la que chocó. Se requieren hacer simulaciones, etcétera, etcétera. También, como ejemplo, a ver si bueno, eventualmente se va a abrir, pero como ejemplo, después cuando más adelante vamos a retroceder y vamos a ver la pantalla esa del navegador que tengo abierto, cuando se cargue, que en este caso es un caso bien bonito porque les permite visualizar lo que les decía al inicio. Una buena visualización explica mucho más que darle la teoría o la lata de cómo llegan los rayos gamma, cómo se chocan con la atmósfera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver cuando se cargue la página, pero eso vamos a seguir adelante y después me retrocedo y les explico eso. Ya, entonces, siguiendo con la introducción, el curso lo vamos a dividir de la siguiente manera. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver distintos aspectos de programación en Python. Aunque nos vamos a entrar en Python, la idea es que ustedes aprendan a entender cómo se programa. Python, en ciertos aspectos, es un lenguaje, pero no es el único lenguaje de programación. Posteriormente, sabe usted, en la medida que aprendan, entiendan que programar es explicarle al computador de una forma precisa y entendible lo que tiene que hacer, lo van a poder hacer no solamente en Python, lo van a poder hacer en otros lenguajes, ya sea en C, Fortran, Perl, Java, lo que sea. Cada uno va a tener su set de instrucciones, como si fuera la diferencia entre hablar castellano, italiano, francés o inglés. Todas tienen una forma estructurada de cómo transmitir la información, pero la idea inicial, que es cómo ustedes van a resolver un problema, eso es común a todos los lenguajes, y eso se aprende programando. Programando o pensando cómo yo puedo resolver un problema. Del punto de vista de vida, por decirlo así, aprender a programar les va a ayudar también con sus pruebas en los cursos, ya que ustedes van a tratar de, cuando les hacen una pregunta y la leen y dicen no entiendo nada, es porque tienen que empezar a entender qué le están preguntando, encontrar las cosas importantes y después cómo yo voy a obtener el resultado siguiendo ciertos pasos. Eso en general uno, a medida que lo agarra con experiencia haciendo ejercicio, lo adquiere, pero a veces basta también recalcarle la vida un poquito diciendo, en realidad lo que tienen que hacer es pensar de forma estructurada para poder encontrar el desarrollo. Entonces vamos a ver estos conceptos básicos de programación Python, después vamos a empezar a ver algunas herramientas que son las que más se utilizan en el contexto científico, basadas en Python, que son esos paquetes NumPy, SciPy, Matplotlib y Pandas. Después vamos a partir, ya con esto, vamos recién a poder tener alguna noción de cómo programar con los primeros 3 ítems. Y ahora después de eso nos vamos a meter con la parte de cálculo numérico, que es cómo hacer lo que hicieron en cálculo 1, 2, bueno, cálculo 1 y cálculo 2 que tienen, o cálculo integral diferencial y, bueno, los cursos que tienen en matemáticas, básicamente. ¿Cómo vamos a poder linkar o enlazar lo que es el cálculo analítico, cuando ustedes tienen que la integral de seno les daba coseno, evaluado al extremo, lo que sea, con el cálculo numérico? ¿Cómo vamos a poder hacer integrales de objetos que no se pueden integrar analíticamente? Vamos a encontrar su símil numérico. Posteriormente vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que son el primer paso para resolver sistemas dinámicos, como lo que nos dan las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver si, en la medida que nos dé el tiempo, si podemos entender o tomar ejemplos de método estadístico para el ajuste de datos. Lo más probable es que si alguno de ustedes ha ido a alguna charla de astronomía, se han topado con esos casos que tienen una nube de puntos y una línea recta en la mitad. ¿Cómo ellos saben que esa línea recta que pasa por la mitad de esa nube de puntos es la mejor recta que representa esa nube de puntos?
Y para eso necesitamos conocer qué variables o qué cantidades necesitamos conocer que nos aseguren de que esa recta es lo mejor que podemos hacer con esa nube de puntos. Bueno, idealmente métodos Monte Carlo y estocástico y por último ecuaciones diferenciales parciales, pero yo creo que no vamos a llegar por lo que les comentaba originalmente. Ecuaciones diferenciales parciales, ustedes lo han visto ya sea en casi todos los cursos, teoría electromagnética, cuántica, vibraciones, ondas, etcétera, ya que son cuando tenemos sistemas que dependen de variaciones del espacio como de variaciones del tiempo. Bien, vamos a preparar el sistema. Mira, ahí está, antes de, justo en el momento. Entonces, por ejemplo, aquí se está construyendo, aquí dice Building Station from A1, que es cómo los detectores están localizados en el suelo. El momento de, ahí está, ahí hay un rayo gamma llegando desde el cielo en una dirección específica. Y ustedes ven aquí arriba, vamos a ver si lo puedo dejar bien puesto. Lo vamos a pausar ahí. Display options por tiempo. Ya, vamos a dejarlo por tiempo. Aquí por tiempo quiere decir que los detectores que están en azul son donde llegó la lluvia de partículas antes y los detectores que están en rojo fueron las que llegaron después. Ya que, si imagínense que ustedes tienen el detector aquí sobre la mesa, si viene una partícula de este lado va a venir un frente y estas partículas de este lado van a ir tocando el detector antes y la última al final. Entonces eso les permite ver si es que vamos a verlo desde arriba mejor. Eso, para visualizar el asunto, vamos a ver desde arriba, desde el cielo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el detector, por ahí va a llegar un rayo cósmico, o sea, un rayo gamma, choca en esa parte que está aquí, y ustedes ven que el frente de onda vino de esa manera. Entre más energética sea la partícula inicial, la lluvia de partículas es más grande, hay más partículas, es más extensa, entre menos energía es más chica. Entonces, ¿cómo poder reconstruir en base a solo los puntitos de dónde viene esa partícula? Por donde necesitan usar los computadores. Entonces, ahí ustedes pueden jugar con esto, pueden verlo, pueden cambiarlo así como, pueden. Lo bueno de este sitio que les permite, si me deja, si el computador no sucumbe ante... Ah, no, es que está cargando está cargando otro tipo de distribución de detectores. Ya, yo con una partícula. Entonces, en principio, la página me permite, ahí se ve que está el centro, aquí hay una parte que es más densa, y yo puedo jugar con eso para visualizar. Entonces ahí lo pueden dejar de fondo de pantalla mientras llegan partículas todo el rato para que lo vean. Ya, entonces vamos a preparar el sistema. Ustedes, lo más probable, de nuevo, que su acercamiento con computadores haya sido con Windows, que es los computadores más comunes que pueden encontrar. Lamentablemente el sistema operativo Windows no es tan amable, especialmente cuando uno quiere hacer investigación. Entonces, usualmente la gente termina usando sistemas, ya sea por comodidad o practicidad o lo que sea, tipo basado en Linux. Inclusive, bueno, en este caso todos sus computadores van en Ubuntu 24.04, que es la máquina que están usando encima, que tienen enfrente de cada uno de ustedes. Y la idea es que, en principio, con la distribución de Linux, a diferencia con otras distribuciones, ya tiene una versión de Python instalada, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, para ver si está funcionando, abra una terminal, que significa en este caso, ya sea dos opciones. Voy a mandar esto para arriba para que no molesten. O hacen clic en el símbolo de Ubuntu que está en la esquinita abajo, ese que está acá, y cuando lo abran pueden poner ahí terminal. Si lo quieren abrir de la forma lenta, terminal, y ahí les va a aparecer una terminal y la abren. Y ahí les va a aparecer una terminal que está aquí. Si no, una forma más práctica es aprietan Control Alt T y les abre una terminal directamente sin necesidad de hacer el paso de la ventanita de Ubuntu. La ventanita de Ubuntu también se puede abrir con la tecla de ventanita, con la tecla de Windows del teclado. Si la apretan, también abre el asunto. Bueno, no me lo abre ahora. Ahí está. Entonces, ya. Entonces, si abren la terminal, y aquí voy a subir
Si apretan control más pueden cambiar el tamaño de la terminal, de las letras. Siempre te lo pongo ahí para que sea más práctico. Si escriben Python 3, va a abrir la versión de Python que tiene su sistema. Y en este caso, básicamente les va a decir Python, la versión 3.12, 3, la versión que está basada, 31.24, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se le abre eso y aparece eso, quiere decir que el Python que tiene el computador está funcionando. Súper bien. Entonces, para salir, simplemente pueden poner exit, abre paréntesis, cierra paréntesis, y eso les va a salir a la terminal y después pueden poner otro exit si la quieren cerrar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos una forma de usar Python, que sería usar el Python del sistema. Otra forma de Python, y esa va a ser más práctica para ustedes, debido a que las versiones de Python que vienen usualmente con una distribución de Linux están ancladas a la distribución de Linux, en el sentido de que Python va teniendo otros desarrollos, mejoras, pero la versión de Python de la distribución se mantiene más o menos fija para no crear problemas con el sistema en sí. Entonces nosotros vamos a instalar una versión de Python que está basada en un sistema que se llama Miniconda, que son de la empresa Anaconda, creo. Anaconda es una versión de Python con muchos más paquetes. Y Miniconda es la versión con menos paquetes, que es más ligera. Y esa vamos a instalar. Y la idea de que usar Miniconda les va a permitir primero que cada uno de ustedes va a poder instalar en la cuenta suya Miniconda. Y por ejemplo, alguien más que esté usando el computador va a poder instalar en su propia cuenta otra versión de Python que le dé la gana y no se van a interferir. Mientras que el Python de sistema, si yo lo cambio, le cambio el Python a todos ustedes, a todas las cuentas que estén en ese computador. Entonces, en ese sentido, les permite separar los dos distribuciones de Python de forma tranquila. Entonces, métanse aquí a docs.io, lo que sea, lo pueden sacar del PDF o de la forma más común, bueno, meterse en Google, en este caso, en Google o el navegador que usen, o sea, el buscador que busquen y ponen Miniconda 3 Linux. Miniconda 3 Linux, por ejemplo. Linux. Y les va a mandar ahí ya sea ya sea esta versión o la versión que está acá que dice Miniconda. Cualquiera de las dos. Ujú. Ahí va, Álvaro. Vuelve. No le gusta Miniconda. A ver. Después me voy para acá al lado y vuelvo. Ahí está. Y me voy para el lado. Y no le gusta. No le gusta la. Y eso sí le gusta. No le gusta. A ver, vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar ahí. Ahí está. Bueno, da lo mismo. Vamos a abrir Firefox y listo. Volvió a. Ahora sí. Ya. No le gusta la que esté maximizado el asunto. Ya. Miniconda 3. Ya, instalen Miniconda. Y aquí se ponen a donde dice Linux Installer. Y les va a salir un montón de información. Pero, ¿dónde está la? Acá está, ya. Donde dice Latest Miniconda Installer. De nuevo, ahí. ¿Lo vieron? No, no lo vieron. Ahí está. Necesitan agudeza visual. Ya, ahí está. Entonces, la parte donde encuentran esto que dice Latest Miniconda Installer List, vamos a aumentar el tamaño de fuente. Entonces, buscan acá abajo donde dice versión de Python, bajan hasta que lleguen a Linux, que está casi al final, y buscan la versión que dice Miniconda Linux 64 bits, la primera, y la descargamos. Y ahí se va a descargar. Simplemente lo estoy descargando. Cuando lo descarguen,
esto se va a ir a una carpeta que se llama Downloads. O sea, si ustedes abren el navegador de archivos, que lo hacen con botón ventana de Windows más la letra E. O sea, si ustedes están ahí, la forma corta es ventanita E y abre el navegador de archivos. Se meten donde dice Downloads y van a ver, bueno, estas cosas no sirven. Miniconda. Claro. Creo que todavía no tenemos. Claro, ahí está. Ya, ese fue el que bajé ahora. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, ahí lo tienen, está descargado. Miniconda se llama PI 312, 24/7, lo que sea. ¿Ya? O vamos a aumentar. Ah, no, aquí no puedo aumentar los tamaños de letra. Bien, entonces, acá tienen dos opciones. Botón derecho, abrir en terminal. Opening terminal. Para que se abra una terminal en el directorio Downloads. Vamos a aumentar ahí para que. Ya, como estamos en ese directorio, si escribimos ls, que es el comando para enlistar los archivos, nos vamos a dar cuenta que está el archivo miniconda, pi, lo que sea, .sh. Ya. Para instalarlo, vamos a volver aquí a la versión. Abrimos la terminal, entramos a la carpeta Downloads y después tenemos que ejecutar el archivo. En este caso, tenemos que escribir bash para que se pueda ejecutar. Podemos escribir mini y si apretamos la tecla tabulación, se va a autocompletar. De tal manera que hacemos así. Nos va a preguntar, bienvenido a Miniconda 3.12, lo que sea, en orden de continuar, lo que sea. Presionen entrar, enter, sí. Nos vamos hasta el final, porque tenemos que aceptar las reglas del juego. Vamos hasta hoy, me pasé de largo. Y ahí nos dice, si queremos aceptar, escriba yes. Escribimos yes. Ahora sí, yes, porque salía. Y nos va a preguntar en qué directorio queremos instalarlo. Enter. Y ahí se va a empezar a instalar. No, abre, no, abre la terminal, no. Usualmente no tarda mucho tiempo en la instalación, entonces ahí pueden poner sí, si lo quieren, o no, pero de lo mismo. Pongan sí y ya. Entonces, si ustedes llegan a esta opción que dice Thank you for installing Minicondas, lo más probable es que lo hayan instalado bien. Si no hayan llegado a esto, me dicen y lo vemos con calma. No te quedaron. Yes. No te la abrió. Siempre decía que no hay. Ahí está. Entonces, ya, estamos listos con eso. Ahora, ya son las 3:30. Ahora cerremos la terminal para seguir con la. Bueno, hicimos eso. Y si ustedes abren la terminal de nuevo con Control Alt T, simplemente ahí lo volví a abrir. Tienen que cerrar la terminal donde instalaron para que cuando se abra la terminal se dé cuenta que existe esta versión de Python nueva. Por eso cerrar y abrir. Si escriben Python, no Python 3, simplemente Python, les debería aparecer eso que está acá, que dice Python 3.12.4 package by Anaconda Incorporated y sale otra cosa. Y eso significa que Miniconda o Anaconda en este caso, el Python que instalaron está funcionando. Es accesible al sistema a su cuenta, a las cosas que puedan hacer ustedes. Ya, entonces, si pudieran abrir Python, Python, ¿todo bien? Ya. Entonces lo cierran y lo vuelven a cerrar. Simplemente es una prueba de sistema para ver que está funcionando. Ahora bien, vamos a actualizar Python, de Conda en este caso, y lo que tenemos que hacer es escribir Conda, lo que está ahí. Esto lo voy a poner ahí de lado para que no... Simplemente Conda info, simplemente para ver las variables de entorno, que les va a decir dónde está instalado, y después Conda update --all --yes para que haga el proceso de actualizar los paquetes que están instalados en esta versión de Python.
Pero usualmente con el Python del sistema no se hace la misma manera. Entonces, básicamente lo que hizo fue actualizar el único paquete que instalamos, que era el conda. Ahora, lo que vamos a hacer ahora van a ser instalar los paquetes que vamos a necesitar durante el semestre. Y en este caso, tenemos que hacer lo mismo. Conda install y poner numpy, espacio, scipy, espacio, pandas, espacio, matplotlib, espacio, Jupyter, espacio, Jupyter Lab, guión, yes. Para poder instalar los paquetes del sistema que queremos nosotros. Conda, numpy, se me olvidó el install. Install, numpy, scipy, pandas, matplotlib, Jupyter Lab, yes. Y esto que está acá, lo que va a hacer es instalar paquetes extra a la instalación básica que hicimos. Si se dan cuenta, va a empezar a haber un montón de datos aquí que son los paquetes que se están bajando y que se están instalando en el sistema. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de instalar paquetes? O sea, si ustedes quisieran instalar un paquete, simplemente si saben el nombre, tendrían que escribir el comando conda install, nombre del paquete en sí. Y ustedes pueden pensar, ¿de dónde sacamos los paquetes? Si se meten a la misma, buscan ahí Anaconda repository o repositorio de Anaconda, se van a topar con que en la página de Anaconda existen distintos proyectos, la mayoría algunos son de código abierto y otros no tanto. ¿Dónde está el repositorio? No, a ver acá. Entonces, la idea es, vamos a buscar acá. Repository, package repository for Anaconda, eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si se meten a ese sitio, se van a dar cuenta que aquí está el nombre del paquete, que eventualmente ustedes lo quisieran instalar, dependiendo de las necesidades que tengan. Si están haciendo algún desarrollo, por ejemplo, están trabajando con algún tipo de satélite que necesita leer la información de un GPS, podrían buscar qué paquetes dentro del repositorio de Anaconda funcionan con GPS. Y aquí les diría que, por ejemplo, existe este paquete o este de acá, que dice Conda Forge GPS Times. Y digo, ya, este podría ser interesante, voy a ver de qué se trata. Me mete, va a haber una descripción, que este paquete provee una conversión de tiempo de GPS, o sea, son paquetes con distintas funciones que nos permiten hacer conversión de tiempo de GPS, etcétera, etcétera. Podría ser útil si es que están haciendo algún desarrollo de algún satélite y necesitan mantenerlo, o un sistema en tierra que necesita saber qué hora es de forma fidedigna, utilizando la lectura de la información enviada por los GPS. Si ustedes están trabajando en cosas quizás de astronomía y ya han tenido acceso, ya han tenido problemas, o sea, no problemas, pero ya han tenido cursos donde tienen que hacer reducción de datos, tal vez utilicen un paquete que se llama AstroPy. Entonces buscan AstroPy en el repositorio y aquí está, AstroPy. Entonces, si yo quisiera instalar AstroPy, tendría que poner conda install espacio AstroPy, instalaría AstroPy y lo podría usar dentro de mi instalación de Python, sin necesidad de andar descargando archivos de terceros sitios, sin saber que esta cosa podría tener virus o lo que sea. Esto es mucho más fácil de gestionar y el mismo instalador de conda les permite trabajar de esa forma. ¿Ya? Entonces, este todavía está trabajando acá, instalando cosas. Lo vamos a ver ahí, voy a maximizar y lo voy a... Ahí. Este ya terminó justo. Entonces, eso significa que mi sistema debería estar instalado. Entonces vamos a hacer la tarea allá. Vamos a probar si el sistema está funcionando. Entonces, si el sistema está, si la instalación que hicimos recién está funcionando, ustedes podrían hacer Python, abrir de nuevo Python y poner, por ejemplo, import numpy. Y si les dice no existe el paquete numpy, quiere decir que el paquete numpy no está instalado.
Entonces, como yo puse import num y no me tiró error, no significa que existe. Si hago import SciPy, que fue el otro que instalamos, pero si hiciera import, a ver si no es así, ya está instalado, pero no, veamos, AstroPy, que creo que no viene instalado por defecto, me va a decir, no existe AstroPy. Este es un paquete que a propósito sé que no existe, entonces me va a tirar un error. Entonces, con este ejercicio de conda, ustedes van a poder hacer todo de forma tranquila. Ya. Entonces, si lograron todo eso, ya estamos listos para, en el siguiente bloque, empezar a hacer los primeros pasos. Entonces, vamos a hacer un pequeño... bueno, nos queda una pequeña pausa, pero antes de eso les voy a mostrar, hablando de los... ¿Cómo se llama esto? De los vórtices que estábamos hablando antes. A ver, ¿cómo se llama? Fluid, fluid, ring, matter, everyday. Por ejemplo, él se dio el trabajo de generar un setup experimental para poder estudiar el choque de dos vórtices formados en fluido, no en aire. Entonces, por ejemplo, así se visualiza el choque en el mundo real y cómo hacer la semana. Ahí ya se puso a hablar de la fecha. Vamos a ir hasta el caso donde se ve debe ser ahí porque él, donde está ahí está haciendo, ¿qué está haciendo? No. Por ahí viene un choque. Entonces se dan cuenta, ahí está el choque. Lo pinta de distintos colores para que se vea qué está pasando. Ya apareció ahí. Y una de las cosas que se ve también es la formación de otros vórtices por fuera del vórtice. Esas cositas que están ahí. Y se dan cuenta que hay lleno de anillitos porque se forman otros vórtices. Ahí se forman, salen como disparados. Aparte de que aquí están chocando los anillos, se forma ese como frente de onda y después se va rompiendo. Se va rompiendo y después se forman otros anillos. Modelar eso es complicado. O sea, eso lo está haciendo experimentalmente, pero para poder caracterizarlo y sacar cantidades, mucho mejor es saber qué hay que medir y con una simulación podrían saber cómo la densidad es relevante para la formación de vórtices o a qué velocidad mejor hacer los choques, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que sirven también utilizando los computadores. Ya, entonces, por ahora estamos listos con la clase de hoy. Entonces, en el próximo bloque, que empieza a las 4:15, vamos a empezar a programar un poquito más. Empezar los primeros pasos de la programación. Entonces, me voy a salir de esto, a ver si a veces ya se va a parar aquí la grabación.